Análisis sin compromisos. Opinión independiente. Funeral hoy día de la sargento segunda de Carabineros Rita Olivares era un hecho que es un hecho más que se suma a muchos vinculados al tema de la seguridad, de la delincuencia, que de manera notable ha ido cambiando el tono, la temperatura de la opinión pública en nuestro país. Eso hay que decirlo, y esto ha sido rápido, profundo y en coincidencia con lo que ha sido el aumento de la delincuencia o la inseguridad o la presencia tan ya visible del crimen organizado en nuestro país. Ahora, aquí hay varias cosas que uno podría empezar a desglosar, ¿no? Lo primero, que no vayamos de banda en banda, digamos, de que esto no sea la ley del péndulo, que se pase de un extremo al otro, vale decir, desde prácticamente amarrar las manos de las policías para que actúen, a decir que ahora tienen que actuar, digamos, sin ningún tipo de restricción o de protocolo, ni lo uno ni lo otro. Segundo, algo que tú mencionaste el otro día, Néstor, la capacidad, en este caso particularmente de la Policía de Carabineros, de convocar a jóvenes para que ingresen a la institución. ¿Quiénes son esos jóvenes? ¿Qué tipo de preparación reciben? ¿Y qué tipo de policía? Y cuando digo policía, ¿qué tipo de policía vamos a tener? Policía uniformada de aquí en adelante. ¿Con qué niveles de profesionalismo, capacidad, destreza y medios? Y lo otro, como refilón de lo que ha ocurrido, una de las personas detenidas, una persona que se había evadido de un penal en Valparaíso, también como comentábamos previamente, bueno, que también aquí hay un elemento que tiene que ver con el sistema penitenciario chileno, con las cárceles, con la posibilidad o no de rehabilitar a las personas, y también de qué ocurre ante el aumento significativo de los delitos. Uno podría decir, bueno, ¿significará por lo tanto que habrá un aumento significativo de las personas detenidas? ¿Hay capacidad para eso? ¿Con qué resultado? Yo pienso, si estaba consultando el dato para ser absolutamente preciso, a lo mejor tú te acuerdas, Nivaldo, pero nosotros en nuestro sitio web biobiochile.cl, ¿y por qué? No nos gusta hablar de nosotros, pero como un punto en evidencia respecto a lo que ha venido sucediendo. Yo no recuerdo si fue el 2018 o inicio del 2019, pero se hizo un apartado especial en BioBioChile, todavía lo puede encontrar. ¿Qué decía ese apartado especial? Narco. Donde estaban todas las noticias relacionadas con el narco. Usted lo puede ver, incluso puede bucear en esa micrositio donde va a encontrar las noticias, y se puede uno, es un buen ejercicio, puede uno ir hacia atrás de las noticias y empezar a mirar cómo esto ha venido en un franco aceleramiento de los procesos de crimen organizado, de narcotráfico, que ya no estamos hablando del narco, del micro, del pequeño, estamos hablando de narco. O sea, la cantidad de cocaína específicamente y sus derivados que se han encontrado en decomisos importantes en el país, el ingreso de armamento a nuestro país que se han encontrado, y esto es solo lo que se ha encontrado, estamos hablando de contenedores enteros de armas, de perfiles de armas, demuestran cómo esto ha venido increciendo en el paso del tiempo. Yo recuerdo el 2018 en el CEFAM de Hualqui, sí, cuando llegaron a rematar a quienes estaban en la sala de urgencia. Una balacera entre grupos, una especie de ajuste de narcotráfico, claro. Esa persona fue herida, no falleció, el grupo rival fue hasta el CEFAM y en la camilla lo remató. No solo eso, lo fotografiaron. Sí. Y después, para cobrar seguramente lo que se asume como prueba. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Lo que le estamos contando, usted lo escuchó. Muchos de nuestros auditores tienen buena memoria y se recordaron de inmediato de esa historia, una lamentable historia. Pero resulta que eso, que la autoridad ya decía son hechos aislados, resulta que de aislado hoy día tienen poco o nada. El asunto va creciendo, la seguridad hoy día es una crisis de seguridad, como han dicho las autoridades. Pero esto también abre un espacio para la actual administración que probablemente está lejos de lo que era su programa de gobierno, pero se puede transformar en la agenda y la herencia de Gabriel Boric, que es un combate de verdad
estructural del Estado en contra del crimen organizado y del narcotráfico. ¿Y por qué lo digo? Punto 1. Si el gobierno de Sebastián Piñera hubiese escuchado lo que decía Gendarmería o hubiese obligado a las autoridades policiales de Carabineros y la PDI de la época de prestar más oreja a lo que decía Gendarmería, tú eres testigo, Nivaldo, porque lo escuchamos varias veces, Sí. que adentro de las cárceles se estaba formando lo que hoy día podríamos decir está ya prácticamente en todo el territorio O nacional. sea, hay que era el control carteles que específico. operan o que hay carteles donde una de sus patas, digamos, operativa en términos de preparación o dirección de hechos delictuales está en las cárceles. Hay líderes o miembros de determinados grupos criminales que están en las cárceles y desde ahí operan en el sentido que desde ahí dan instrucciones, desde ahí organizan hechos delictuales y por lo tanto inteligencia al interior de las cárceles es algo muy muy relevante para destrabar a estos grupos criminales que tienen una pata al interior de los penales. Entonces eso es y ocurre en todo el mundo. Si aquí Chile no está inventando la pólvora. O sea, No. Chile nos está enfrentando a algo inédito. Muchos de estos fenómenos han ocurrido en otros países y por lo tanto a partir de la experiencia de esos países se podría aprender, prevenir y adelantarse a algunos acontecimientos. Y ahí está el mejor ejemplo que es Italia. Bueno, Y de hecho hoy día las autoridades en varios sectores estaban hablando sobre qué hizo Italia. Claro. A ver, no lo he erradicado porque No, es no. muy difícil erradicar. en Italia hay dos fenómenos. Bueno, particularmente un fenómeno que es el de las mafias. Entonces, ¿qué es lo que hizo? que es el real crimen organizado, o sea, con estructuras completas. Una estructura completa. Entonces, el Estado italiano se dio cuenta que desde el interior de los penales algunos jefes mafiosos seguían liderando a sus organizaciones, entregando instrucciones y por lo tanto mantenían un vínculo que se traducía en hechos delictuales, o sea, seguían siendo jefes al interior de las cárceles y por lo tanto se impuso un régimen carcelario a los jefes mafiosos, que también se hizo a los jefes de organizaciones criminales, uno podría decir también terroristas. También está, porque es contemplado el segundo ítem que tiene que ver con el terrorismo local, como le Entonces llaman se le ellos. impone el 91 bis, que es un régimen carcelario especial, muy restrictivo, 1 hora, por ejemplo, de patio al día, pero en soledad, sin acceso o con acceso muy restringido. Mira, aquí al tengo contacto. los datos. Tengo algunos datos porque los transcribí. En el caso se identifica en Italia, justamente como tú dices, Nivaldo, los que son los capos o quienes financian, los financistas también tienen el mismo tratamiento. Y como tú lo mencionas, tienen 4 años, sí o sí, 4 años en que solo una vez al mes pueden ver a su familia durante una vez al mes, durante 1 hora a través de un vidrio y hablan a través de un teléfono, mirándose, que todo está grabado. Incluso los gestos, los diálogos y todo. A eso se suma que tienen 10 minutos una vez al mes de llamada telefónica a un familiar que también es grabada. Todo es grabado. Pueden salir al patio solamente y como máximo 2 horas al día, que están concentradas, y no pueden haber más de 6 personas en el patio. O sea, tienen que ponerse de acuerdo para poder tomar, entre comillas, un poco de sol. Ahora, también hay que decir que... Pero son solo 4 años. Esto no está exento de... A ver, claro, lo que hace Italia impone penas no tan largas, Pero mucho más estrictas. Ahora, esto no está exento de polémica. En Italia hoy día está viviendo una situación muy muy compleja con un anarquista de apellido Cospito, que está detenido, que está en huelga de hambre, está muy complicado, hay manifestaciones en Italia pidiendo que se derogue el 91 bis. ¿Y por qué se le aplicó o por qué se le ha aplicado el 91 bis a este anarquista? Porque se descubrió que desde el interior de la cárcel enviaba mensajes a sus seguidores para que cometieran atentados. Y ahí se le aplica el 91 bis, pero no está exento de polémica. En Italia hay movilizaciones para pedir que se derogue esta normativa. O sea, a ver, en ninguna parte esto es simple, para que quede claro. O sea, no está exento de debate, de controversia y de argumentos, digamos, que hay que, pero si nos que hay que ir vamos, sopesando. sí, pero si nos vamos a los hechos. Esto es un debate, obviamente. Pero si nos vamos a los hechos, Italia logró bajar la violencia que había de parte de los... O sea, por ejemplo, por de pronto logró bajar incluso la violencia al interior de los penales, porque eso inmediatamente, si tú cometes algún tipo de delito al interior de los penales, una agresión, un intento de homicidio,
pasa a un régimen carcelario mucho más estricto al interior del propio penal y por lo tanto eso inhibe aquello. Pero traído a nuestro país, ¿llegó la hora de poner el tema carcelario también sobre esta agenda? Porque hasta ahora no está. La agenda de seguridad tiene que... Yo creo, opinión personal, por definición, toda agenda de seguridad debiera incluir a los penales, pero de todas maneras, y por lo tanto a gendarmería, sí. O sea, yo creo que, o si no, es dejar una pata relevante del fenómeno delictual fuera del radar. Claro, porque se asume, o en la investigación en las primeras horas, esto hay que esperar mañana, el miércoles, la formalización y luego el juicio oral, obviamente, pero se asume que quien mató a la funcionaria de Carabineros en el Belloto, en Quilpué, fue alguien que debió haber estado preso. Sí, pero... pero ¿por qué pongo el antecedente de las cárceles? Porque yo creo que todo esto que ha generado un alto impacto, hoy día conocíamos, el diario La Segunda hace una crónica también de la vida de ella, una mujer muy esforzada, de familias muy esforzadas, toda una vida de esfuerzo, hija de un panadero, etcétera, etcétera, etcétera. Ella ha apoyado económicamente incluso en su minuto a sus amigas que tuvieron cáncer, todo lo que se vive, ¿ya? O sea, representa fielmente a cualquier ciudadano, solo que es una funcionaria de Carabineros. El asunto aquí es que ella es muerta por una persona que debió haber estado en la cárcel. Y yo creo que es el condimento para meter el tema carcelario también en el debate. Claro, lo que pasa es que también tenemos que mirar las cárceles en todo lo que debiera ser una cárcel, no solo un lugar, digamos, de reclusión, sino también de rehabilitación en la medida que esto sea posible. También hay que decirlo para que no nos pasemos películas, ¿eh? Los porcentajes de rehabilitación o de reinserción siempre, en todos los países, incluso los más avanzados, son bajos. Pero hay que apostar, digamos, por lo tanto, a tener también aquello. Esto requiere infraestructura, requiere personal calificado y adiestrado, requiere también recursos y a veces los recursos escasean. Y en instituciones como esta a veces escasean más de lo que escasean en otras partes. Entonces, las cárceles son terribles. También digamos eso. Para un ciudadano las cárceles en nuestro país son algo terrible. Hay hacinamiento, hay violencia, no hay capacidad de control de muchas veces lo que ocurre ahí adentro y por lo tanto hay sometimiento y abuso al interior de aquello. Entonces, ahí la posibilidad de, de una rehabilitación, de una reinserción desaparece. Y el otro fenómeno importante tiene que ver con las familias vinculadas al mundo delictual, donde el Estado debería hacer una labor relevante para trabajar con los menores. Y cuando hablamos de los menores, si lo llevamos a un panorama más amplio, y lo han dicho, lo han dicho desde el colegio de profesores, toda la gente vinculada al mundo educacional. ¿Cuál es? La deserción escolar. La deserción escolar, particularmente en los sectores vulnerables. El menor que abandona la escuela, el niño que abandona la escuela, en un alto porcentaje termina en el mundo delictual. Y por lo tanto, el Estado, las municipalidades, pero el Estado, deberían poner ojo y foco en esos niños. Pero se ha intentado, pero se negó, pero se negó la información, Nivaldo, respecto a que decía que violaba ciertas libertades o derechos humanos de los propios presos. Sí, se trabajó, se hizo un trabajo tipo que era bien interesante porque era identificar y hacer el catastro para que el Estado a través de los municipios llegue con ayuda social a toda la red que tiene que proteger fuera de la cárcel a quien llega por ese motivo justamente a estar tras la reja. Pero eso es trabajo, recursos y recursos también, recursos humanos, profesionales que están a cargo de este asunto. ¿Pero es tan complejo o es que tenemos que bajar ciertas barreras para poder cruzar? No, es complejo. Lo que pasa es que esto es... hay que ir paso a paso y el primer paso efectivamente pasa por aumentar los niveles, digamos, los instrumentos de seguridad de los ciudadanos. O sea, también, tampoco uno puede, digamos, en virtud de tratar de solucionar más estructuralmente esto, olvidarse de que hay una prioridad uno del Estado, que es garantizar la seguridad de los ciudadanos. A ver si eso es... Si no se parte de ahí, o sea, partir al revés también es absurdo. Es que ese es uno de los debates, por eso te digo, porque en el Congreso cada vez que estos proyectos de ley se ponen, y si hablamos del tema carcelario, probablemente, por ejemplo, la cárcel de alta seguridad, yo me imagino que los parlamentarios llenaron de oficio en las últimas horas a Gendarmería para saber qué pasa con la cárcel de alta seguridad de Santiago, que todavía no la inauguran. Entonces, también está la parte ya, está el terreno de la fiscalización, pero también del debate de
Hay que respetar las garantías, si yo no estoy diciendo lo contrario. Pero, por ejemplo, respecto a estos proyectos que en algún minuto tuvo Gendarmería para poder tener bases de datos compartidas con los municipios y hacer trabajo social puntual, ¿no es una forma de acercar el Estado para que el que está en la cárcel sienta que su familia está empezando a recibir un apoyo, preocuparse que los hijos, hermanos, primos vayan al colegio, que la mamá probablemente si está cesante tenga un trabajo en el mismo municipio, cuidando plazas como pasa en Puente Alto, no sé? Bueno, debería hacerse. El tejido social en torno a quienes están en la cárcel. Claro, sí, con todo lo que eso significa, pero lo primero es que el Estado garantice la seguridad de los ciudadanos. No puede ser, y yo no estoy diciendo que no haya que tender una mano, y de hecho aquí lo acabo de plantear, digamos, pero no puede ser que haya ciudadanos que vivan en nuestro país que vivan secuestrados por un entorno criminal en el lugar donde ellos viven, porque su lugar ya dejó de ser seguro, y donde por lo tanto a determinada hora ya no pueden salir a la calle, si salen en la mañana tiene que ser con mucho cuidado. O sea, eso es muy injusto. Aquí el Estado sufrió una especie, y yo insisto en el tema, en el concepto de Estado y no gobierno, ¿eh? El Estado de Chile en algunas zonas sufrió un repliegue brutal. Pandemia de por medio, estallido social de por medio. Y esos lugares donde el Estado se replegó, y que se había replegado incluso antes también, ¿quién copó esos espacios? El crimen organizado. Y las personas que ahí viven, por lo tanto, pasaron a estar secuestradas en una lógica de violencia, de amedrentamiento, de tener que mirar para otro lado, porque si no pueden sufrir algún tipo de represalia. Eso es muy grave. ¿Cuántos son? Hace muchos años atrás, y cuando digo muchos años atrás estoy hablando quizás de 10 años atrás, se hablaba que solo en la región metropolitana habían algo así como 500.000 personas que vivían en entornos, no estoy hablando de barrios, entornos, pasajes, donde el crimen organizado, donde la criminalidad estaba muy desarrollada. ¿Cuántos serán hoy día? Es una buena pregunta, porque yo creo que probablemente se ha duplicado esa cifra en un lapso de 7 años. Ahora, mira, esto es un lugar común, ¿eh? Esto hablar de las oportunidades, pero efectivamente sí, está el ambiente en el país, que el mundo político lo ha percibido, de que puede hacerse algo ahora. Ahora, esto requiere capacidad de acuerdo, voluntad de acuerdo, algún tipo también de generosidad política, yo lo plantearía de ayudar así para terminar. Para encontrar soluciones. ¿No será que hay que dejar fuera ¿cómo decir? Las visiones políticas? No, mira, las visiones políticas van a estar. Lo que yo digo es... Sí, pero alguien tiene que tomar una decisión y alguien tiene que, dentro del mismo gobierno, liderar la agenda. Porque si no nos vamos a seguir dando vueltas y vamos a tener 365 radiogramas más hablando del tema de seguridad y de carabineros muertos. Yo creo que hay que dejar de lado la mezquindad. La mezquindad política sí. Visiones políticas van a haber siempre distintas, pero la mezquindad, esto de negarle al otro la posibilidad de conseguir un logro, porque eso sí. Y yo creo que el país ha vivido en una mezquindad política hace mucho, mucho tiempo, donde si lo que pueda aprobarse significa que tu adversario político tenga un rédito, entonces inmediatamente, aunque sea una buena idea, se torpedea. Yo creo que las ideologías son las que hoy día están chocando en el contexto del debate político, ¿eh? Es que, por ejemplo, el proyecto de ley Nanín, eso es un debate ideológico entre la derecha y la izquierda. La consecuencia es que el proyecto literal, que ahora dicen que lo van a refundir, que lo van a acelerar, pero lleva mucho tiempo ahí. Así como, por ejemplo, en su minuto cuando se propuso el debate sobre reforma procesal penal, de hacer una evaluación y hacer algunos cambios sobre el sistema garantista, también ahí pasa por un tema ideológico muy, muy profundo de las dos visiones que hay en el país y que chocan para poder tener una respuesta concreta ante la realidad que estamos viviendo. Información plural, opinión independiente.